Déjame contarte algo que vi en Japón. Cuando era joven, un hombre llegaba todos los días a la misma hora, aunque estuviera cansado, aunque lloviera, aunque nadie lo estuviera mirando. Un día le pregunté, ¿por qué tanta disciplina si nadie te obliga? Él me miró y me dijo algo que nunca olvidé, porque yo sí me estoy viendo a mí mismo. En ese momento entendí que la verdadera batalla no es contra el mundo, es contra la versión de ti que quiere rendirse. Hoy no vengo a motivarte, vengo a recordarte que tu vida ya está siendo decidida por tus hábitos diarios. La comodidad de tu versión débil es tu mayor enemigo. Y esto no se entiende fácilmente porque la comodidad no llega con violencia, llega disfrazada de descanso, de lógica, de me lo merezco. Es suave, es amable, te habla como un amigo que te quiere proteger, pero en realidad te está deteniendo. Es como una silla cómoda en la que te sientas 5 minutos y cuando te das cuenta han pasado 5 años. Y lo más peligroso es que no sientes dolor inmediato, por eso no reaccionas. Recuerdo una vez en Japón ver a un hombre mayor que limpiaba la misma calle todos los días a la misma hora. No importaba si era verano con un calor fuerte o invierno con frío extremo. Un día le pregunté por qué no descansaba más y su respuesta fue muy simple. Si descanso hoy sin razón, mañana necesitaré descansar sin razón otra vez. Esa frase me hizo entender algo profundo. La comodidad no es un premio, es un hábito que se fortalece solo. Tu versión débil no te destruye en un día, te convence en pequeñas decisiones. Hoy no entrenas porque estás cansado, mañana no estudias porque estás ocupado, pasado mañana no intentas porque tienes miedo. Y sin darte cuenta, has entrenado a tu mente para evitar el esfuerzo. La mente es como un niño. Lo que le permites hoy, lo exigirá mañana. Si le das comodidad, la va a pedir siempre. Si le das disciplina, también la va a exigir con el tiempo, pero esa disciplina te construye. El problema es que la comodidad siempre parece razonable. Nunca te dice, abandona tus sueños. Te dice, descansa un poco más y luego empiezas. Nunca te dice, no eres capaz. Te dice, no es el momento correcto. Y así te mantiene en un estado de espera constante, donde sientes que estás por empezar tu vida, pero nunca la empiezas realmente. He visto muchas personas con talento, con inteligencia, con oportunidades, pero atrapadas en la trampa de su propia comodidad. Y no es que no quieran cambiar, es que han entrenado su mente para evitar la incomodidad. Pero todo crecimiento real ocurre al otro lado de esa incomodidad. Nadie mejora su vida desde el confort, porque el confort no exige nada de ti. Cuando entiendes esto, cambias tu relación con el esfuerzo. Ya no lo ves como un enemigo, sino como un entrenador. Cada vez que eliges hacer lo correcto aunque no tengas ganas, estás debilitando esa versión cómoda de ti que te quiere pequeño. Y cada vez que eliges lo fácil sin cuestionarlo, la estás fortaleciendo. La verdad es simple pero incómoda. La vida que tienes hoy es el resultado de cuántas veces elegiste comodidad sobre crecimiento. Y la vida que tendrás mañana dependerá de qué versión de ti decidas alimentar desde hoy. Y en ese instante, cuando entiendes quién te está frenando realmente, ya no puedes seguir igual. La disciplina vale más que la motivación. Y esto es algo que casi nadie quiere aceptar porque todos prefieren sentir antes de actuar. Pero la vida no funciona así. La motivación es como el clima, cambia constantemente. Un día te sientes capaz de todo, al día siguiente no quieres ni levantarte de la cama. Si tu vida depende de eso, entonces tu vida va a ser inestable. Recuerdo algo que vi en Japón cuando era estudiante. Una señora que trabajaba en una pequeña panadería llegaba todos los días antes de que saliera el sol. No parecía motivada, no parecía inspirada, simplemente llegaba y hacía su trabajo con precisión, con orden, con repetición. Un día le pregunté si nunca se cansaba. Me miró y respondió, no espero sentirme bien para hacer lo correcto. Esa frase me enseñó más que cualquier libro. La disciplina es exactamente eso.
hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Es un compromiso contigo mismo que no depende de emociones. Y aquí es donde la mayoría falla, porque confunden emoción con identidad. Creen que si hoy no sienten ganas, entonces no pueden actuar. Pero la verdad es que los grandes cambios no nacen del deseo, nacen de la repetición. He visto personas que esperan el momento perfecto para empezar a cambiar su vida. Esperan motivación, esperan energía, esperan inspiración, pero ese momento perfecto casi nunca llega. Y mientras esperan, la vida sigue avanzando. La disciplina, en cambio, no espera condiciones ideales. La disciplina crea condiciones con acción. Piensa en algo simple: cepillarte los dientes. No lo haces porque estás motivado cada mañana. Lo haces porque es un hábito. No negocias contigo mismo si lo haces o no. Simplemente lo haces. Esa es la diferencia entre una vida controlada por emociones y una vida guiada por disciplina. Todo lo importante en tu vida debería llegar a ese nivel de automatización. La motivación te puede dar un inicio, pero solo la disciplina te puede dar un destino. Porque cuando la motivación desaparece, que siempre desaparece, es la disciplina la que sostiene el camino. Es como construir una casa. La motivación es la chispa que te hace querer empezar, pero la disciplina es el cemento que la mantiene en pie. El problema es que muchas personas viven atrapadas en ciclos de motivación y abandono. Un día están inspiradas, hacen todo, cambian su rutina, empiezan proyectos, pero cuando la emoción baja, abandonan todo. Y repiten ese ciclo tantas veces que terminan creyendo que el problema es la falta de motivación, cuando en realidad el problema es la falta de disciplina. La disciplina es silenciosa. No necesita aplausos, no necesita emoción, no necesita validación, solo necesita repetición. Y cada vez que actúas sin ganas, estás construyendo una versión de ti que no depende de estados emocionales para avanzar. Porque al final, la motivación te puede encender, pero la disciplina te puede llevar a cualquier lugar. Eres lo que haces cuando nadie te ve. Y esta es una de las verdades más incómodas porque elimina por completo la excusa de la apariencia. Puedes convencer a los demás con palabras, puedes mostrar disciplina en público, puedes parecer enfocado frente a todos, pero lo que realmente define tu vida es lo que haces en silencio, cuando no hay aplausos, cuando no hay presión externa, cuando nadie te está observando. Recuerdo algo que me marcó profundamente cuando vivía en Japón. Un profesor llegaba todos los días antes que los estudiantes. No lo hacía porque alguien lo exigiera, lo hacía porque decía que su responsabilidad comenzaba mucho antes de que alguien lo mirara. Un día le pregunté por qué era tan estricto consigo mismo en privado y me respondió algo simple: porque mi carácter no necesita audiencia. Esa idea cambió por completo mi forma de ver la disciplina. La mayoría de las personas cree que su vida se define en los momentos importantes, en los eventos grandes, en lo que muestran a los demás, pero la verdad es que tu vida se construye en los momentos invisibles, en lo que haces cuando decides si vas a levantarte temprano o quedarte 5 minutos más, en lo que eliges cuando nadie sabe si cumpliste o no, en esas pequeñas decisiones donde no hay consecuencias inmediatas visibles, pero sí consecuencias profundas a largo plazo. La versión que eres en privado es la que eventualmente se vuelve pública. No puedes fingir consistencia en lo que todos ven si eres inconsistente en lo que nadie ve. Es imposible. La disciplina real no es un espectáculo, es una práctica silenciosa. He visto muchas personas que quieren cambiar su vida, pero solo lo intentan cuando están motivadas o cuando alguien los está observando. Empiezan con energía cuando hay testigos, pero abandonan cuando están solos. Y eso revela algo importante. No están cambiando su identidad, solo están reaccionando al entorno. Pero la transformación verdadera ocurre cuando empiezas a actuar igual de bien cuando estás solo que cuando estás acompañado. Piensa en esto. Nadie ve si estudias 1 hora extra. Nadie ve si entrenas cuando estás cansado. Nadie ve si decides no caer en una distracción en un momento de debilidad. Pero todo eso
te está definiendo más que cualquier logro público. Porque lo que haces en privado es lo que construye tu confianza interna, esa confianza que no depende de la opinión de nadie. La incoherencia entre lo público y lo privado es lo que destruye a muchas personas. Quieren respeto externo sin construir respeto interno, pero el respeto verdadero empieza contigo mismo. Y solo puedes respetarte cuando sabes que no te estás engañando en los momentos donde nadie te ve. Cada decisión en soledad es una firma en tu identidad. Cada vez que haces lo correcto sin audiencia, te conviertes un poco más en la persona que dices querer ser. Y cada vez que te traicionas en privado, aunque nadie lo sepa, estás debilitando esa versión de ti. Porque al final, cuando todo el ruido desaparece, cuando no hay espectadores, cuando no hay excusas, solo queda una verdad. Eres exactamente lo que eliges ser cuando nadie te ve. Tu mente obedece lo que repites cada día. Y esto es una de las verdades más importantes que puedes entender si realmente quieres cambiar tu vida. La mente no discute contigo, la mente no evalúa si algo es bueno o malo para tu futuro. La mente simplemente aprende lo que tú le enseñas a través de la repetición. Es como un sistema silencioso que graba tus acciones diarias y luego las convierte en tu identidad. Recuerdo una experiencia en Japón que me enseñó esto de forma muy clara. Observé a un hombre que trabajaba en un pequeño taller de forma repetitiva. Todos los días hacía exactamente los mismos movimientos, con una precisión casi perfecta. Un día le pregunté cómo podía mantener ese nivel de exactitud sin aburrirse. Él me respondió: no es que no me aburra, es que ya no pienso en ello. Lo entrené hasta que mi mente dejó de discutir. En ese momento entendí algo profundo. La repetición no solo crea habilidad, crea identidad. La mayoría de las personas cree que cambiar su vida requiere grandes decisiones, pero en realidad tu vida cambia por lo que repites en pequeño. Si repites levantarte tarde, tu mente aprende que la pereza es normal. Si repites posponer tus tareas, tu mente aprende que el tiempo no es valioso. Si repites rendirte cuando algo es difícil, tu mente aprende que la dificultad es una señal de retroceso. Y sin darte cuenta, tu cerebro empieza a automatizar tu comportamiento. Por eso muchas personas sienten que no pueden cambiar, pero en realidad lo que pasa es que han repetido tanto una versión de sí mismos que esa versión se ha vuelto automática. No es que no puedan, es que su mente ya está entrenada en otra dirección. Y aquí está la clave. Lo que la repetición construyó, la repetición también lo puede reconstruir. He visto esto en personas que deciden cambiar hábitos simples. Por ejemplo, alguien que empieza a hacer ejercicio no cambia físicamente en un día, pero su mente empieza a adaptarse a la repetición. Al principio cuesta, después se vuelve natural y finalmente se vuelve parte de su identidad. No porque haya magia, sino porque la mente aprende lo que se repite sin negociación. El problema es que muchas personas subestiman lo que hacen en automático. No se dan cuenta de que cada repetición está educando su cerebro. Cada excusa repetida se convierte en una creencia. Cada acción repetida se convierte en un estándar. Y cada estándar se convierte en tu destino. La mente no responde a promesas, responde a patrones. Puedes prometerte 1000 veces que vas a cambiar, pero si tus acciones diarias no cambian, tu mente seguirá obedeciendo el patrón anterior. Por eso, la transformación real no empieza con motivación, empieza con repetición consciente. Cuando repites disciplina, tu mente aprende disciplina. Cuando repites esfuerzo, tu mente aprende resistencia. Cuando repites acción, tu mente aprende confianza. Y llega un punto donde ya no tienes que convencerte, porque tu mente ya está entrenada para actuar de una manera específica. Porque al final no eres lo que decides una vez, eres lo que repites todos los días, sin excepción. El verdadero enemigo está dentro de ti. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque es mucho más cómodo pensar que el problema está fuera. Es más fácil culpar a la economía, al entorno, a la falta de oportunidades o incluso a otras personas. Pero cuando realmente observas tu vida con honestidad, descubres algo incómodo.
La mayoría de las batallas importantes no se están perdiendo afuera, se están perdiendo dentro de tu mente. Recuerdo una vez en Japón ver a un hombre que trabajaba en condiciones muy simples, pero lo interesante no era su trabajo, sino su disciplina mental. Le pregunté cómo mantenía la constancia todos los días sin distraerse. Él me respondió algo que nunca olvidé. El problema no es lo que hago, es lo que pienso antes de hacerlo. En ese momento entendí que el verdadero campo de batalla no está en las circunstancias, sino en los pensamientos que permites. Tu enemigo interno no grita, no es obvio, no llega con violencia. Al contrario, te habla con voz suave, te da razones, te ofrece excusas razonables. Te dice que hoy no es el día, que estás cansado, que mañana tendrás más energía, que no pasa nada si postergas un poco. Y como suena lógico, lo aceptas. Pero cada vez que lo escuchas, sin cuestionarlo, ese enemigo interno se vuelve más fuerte. He visto muchas personas con talento, con capacidad, con oportunidades reales, pero derrotadas por sus propias decisiones internas. No porque no supieran qué hacer, sino porque no podían controlar la voz que los convencía de no hacerlo. Y lo más peligroso es que esa voz se disfraza de protección. Te dice que te está cuidando, pero en realidad te está limitando. El enemigo interno también aparece como miedo. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a perder lo que tienes. Y ese miedo no siempre te detiene de inmediato, pero te ralentiza, te hace dudar, te hace esperar condiciones perfectas que nunca llegan, y mientras esperas, la vida sigue avanzando sin ti. También aparece como pereza disfrazada de descanso, como distracción disfrazada de entretenimiento, como comodidad disfrazada de equilibrio. Y si no aprendes a identificarlo, puedes pasar años creyendo que estás avanzando, cuando en realidad solo estás evitando el esfuerzo necesario para crecer. La verdad es que nadie puede salvarte de ese enemigo porque vive contigo. Habla tu idioma, conoce tus debilidades, entiende tus emociones. Por eso no puedes derrotarlo con fuerza externa, tienes que hacerlo con conciencia interna. Tienes que aprender a observarte, a cuestionarte, a no aceptar automáticamente todo lo que piensas. He aprendido que la disciplina no es solo acción, es vigilancia interna. Es estar atento a tus propias excusas antes de que se conviertan en decisiones. Es aprender a decir no a la voz que te debilita, incluso cuando suena convincente. Porque al final, el enemigo más fuerte no es el mundo que te rodea, sino la parte de ti que se conforma, que negocia, que se rinde antes de intentarlo. Y el día que aprendes a dominar esa parte, ese mismo día, tu vida empieza a cambiar desde su raíz. El esfuerzo es una forma de respeto propio. Y esto no siempre se entiende porque vivimos en una cultura donde se busca evitar el dolor, evitar la incomodidad y evitar todo lo que requiera sacrificio. Pero si observas con atención, descubrirás algo muy claro. Cada vez que evitas el esfuerzo necesario, en realidad estás enviando un mensaje a ti mismo de que no eres suficiente para hacerlo. Recuerdo una experiencia en Japón que me enseñó esto de manera muy directa. Observé a un grupo de estudiantes que limpiaban su escuela todos los días después de clases. No había premios, no había reconocimiento público, nadie los estaba obligando con presión externa. Un día pregunté por qué lo hacían con tanta seriedad. Uno de ellos me respondió, porque este es nuestro espacio y nosotros somos responsables de él. En ese momento entendí que el esfuerzo no era una carga para ellos, era una forma de dignidad. El esfuerzo es una declaración silenciosa que le haces a tu propia mente. Cada vez que eliges hacer algo difícil en lugar de algo cómodo, te estás diciendo a ti mismo que puedes confiar en ti. Y esa confianza interna es más importante que cualquier validación externa. Porque cuando tú sabes que cumples contigo mismo, ya no necesitas que nadie te lo recuerde. He visto muchas personas que desean una vida mejor, pero al mismo tiempo evitan cualquier incomodidad. Quieren resultados sin proceso, éxito sin esfuerzo, crecimiento sin disciplina, pero la vida no responde a deseos, responde a acciones consistentes. Y cada acción que requiere esfuerzo es una oportunidad para fortalecer tu identidad. El problema es que muchas personas
interpretan el esfuerzo como castigo. Creen que esforzarse es sufrir, pero en realidad el esfuerzo es una inversión en uno mismo. Es como decirle a tu futuro, me importas lo suficiente como para incomodarme hoy. Y esa mentalidad es la que separa a quienes crecen de quienes se quedan estancados. Cuando evitas el esfuerzo, no estás evitando el dolor. Estás posponiendo un dolor más grande, porque el precio de no esforzarte hoy es la frustración de no haber avanzado mañana. En cambio, cuando eliges el esfuerzo, estás aceptando un dolor pequeño y temporal por una recompensa mucho más grande en el futuro. El respeto propio no se construye con palabras, se construye con acciones. Cada vez que cumples lo que dijiste que ibas a hacer, te respetas. Cada vez que te levantas cuando no quieres, te respetas. Cada vez que haces lo correcto aunque nadie te vea, te respetas. Y ese respeto interno se convierte en una fuerza que nadie puede quitarte. He aprendido que las personas que más se valoran son las que más se exigen. No porque se odien, sino porque se toman en serio. Entienden que su vida es el resultado de sus decisiones diarias y por eso no negocian con la mediocridad. Porque al final el esfuerzo no es una obligación impuesta desde afuera, es una elección consciente de honrar quién eres y quién puedes llegar a ser. Y cuando empiezas a verte así, el esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en una forma de respeto hacia ti mismo. Cada decisión diaria es un voto por tu identidad. Y esto es algo que muy pocas personas comprenden porque creen que su vida cambia solo con grandes momentos, con decisiones enormes o con eventos extraordinarios. Pero la verdad es mucho más simple y al mismo tiempo más poderosa. Tu identidad se está formando en cada pequeña elección que haces sin pensarlo demasiado. Recuerdo algo que observé en Japón cuando era joven. Un trabajador de oficina llegaba todos los días a la misma hora, ordenaba su escritorio con precisión y comenzaba su trabajo sin distracciones. Un día le pregunté si no se aburría de la rutina. Él me respondió algo que me quedó grabado. No es rutina, es elección diaria de quién quiero ser. En ese momento entendí que la identidad no es algo que descubres, es algo que construyes voto a voto. Cada mañana tienes pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero en realidad están definiendo tu carácter. Cuando decides levantarte o quedarte unos minutos más en la cama, estás votando por disciplina o por comodidad. Cuando decides trabajar en algo importante o distraerte con algo fácil, estás votando por crecimiento o por estancamiento. Y estos votos, aunque parezcan pequeños, se acumulan con el tiempo hasta convertirse en tu vida. He visto muchas personas que quieren cambiar su identidad de un día para otro. Quieren dejar de ser procrastinadores, quieren ser disciplinados, quieren ser constantes, pero siguen tomando las mismas decisiones diarias. Y ahí está el error. No puedes cambiar quién eres si sigues votando por la misma versión de ti mismo. La identidad no cambia por inspiración, cambia por repetición de decisiones. Es como una democracia interna donde cada acción es un voto. Y el resultado de esa votación es la persona en la que te conviertes. Si la mayoría de tus votos diarios van hacia la comodidad, tu identidad será cómoda. Si la mayoría de tus votos van hacia el esfuerzo, tu identidad será fuerte. El problema es que muchas personas no son conscientes de que están votando todo el tiempo. Piensan que solo las grandes decisiones importan, pero en realidad son las pequeñas las que tienen el mayor impacto. Decidir qué hacer con tu tiempo libre, cómo reaccionar ante el cansancio, cómo responder a la pereza. Todo eso está construyendo tu identidad sin que te des cuenta. He aprendido que las personas exitosas no son aquellas que toman decisiones perfectas de vez en cuando, sino aquellas que consistentemente votan por la versión correcta de sí mismas. No siempre tienen motivación, no siempre tienen energía, pero siguen tomando decisiones alineadas con la persona que quieren ser. Y aquí está la parte más importante. Cada voto no solo define quién eres hoy, también define quién serás mañana. Porque la identidad no es estática, es acumulativa. Cada elección refuerza una dirección, cada acción fortalece un patrón, cada repetición solidifica una identidad. Al final, tu vida no es el resultado de un solo gran momento,
sino de miles de pequeños votos diarios que tú mismo has emitido sin darte cuenta. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de algo poderoso. Si quieres cambiar tu identidad, no necesitas esperar un gran evento. Solo necesitas empezar a votar diferente hoy. Deja de negociar contigo mismo cada día, porque esa negociación constante es una de las formas más silenciosas de debilidad. No se trata de que no tengas capacidad ni de que no tengas oportunidades, se trata de que cada día abres un debate interno con la parte de ti que quiere comodidad, y en ese debate muchas veces pierdes sin darte cuenta. Recuerdo algo que vi en Japón cuando era joven. Un hombre tenía una rutina extremadamente estricta. Se levantaba a la misma hora, caminaba al trabajo sin desviarse, hacía sus tareas en orden exacto. Un día le pregunté si nunca sentía la tentación de cambiarlo o relajarse. Él me respondió algo muy claro: si empiezo a negociar conmigo, pierdo todo. Esa frase me mostró algo fundamental. La disciplina no sobrevive en un ambiente de negociación constante. La mayoría de las personas no fallan por falta de conocimiento. Fallan porque se permiten demasiadas conversaciones internas. Hoy empiezo mañana, solo por esta vez, me lo merezco, estoy cansado. Y cada una de esas frases parece pequeña, parece inofensiva, pero en realidad son grietas en tu identidad. Porque cada vez que negocias contigo mismo, estás debilitando tu propia palabra. He visto personas con grandes sueños que nunca avanzan, no porque no sepan qué hacer, sino porque cada acción importante se convierte en una discusión interna. Y cuando algo depende de discusión constante, nunca se convierte en hábito, se convierte en excepción. La verdad es que la versión fuerte de ti no negocia, decide. La versión débil siempre busca condiciones, siempre busca razones para postergar, siempre busca espacio para evitar el esfuerzo. Y si no aprendes a identificar cuándo estás negociando contigo mismo, vas a pasar años atrapado en el mismo lugar. Recuerdo observar a un grupo de trabajadores en Japón que tenían una regla simple. Cuando empezaba el día, no se discutía lo que había que hacer. No había espacio para tal vez o después lo hago. La decisión ya estaba tomada antes de empezar. Eso eliminaba la energía desperdiciada en dudas constantes. Y eso es exactamente lo que la negociación interna hace. Consume tu energía antes de que siquiera actúes. Cada vez que negocias contigo mismo, pierdes un poco de autoridad interna. Es como si tu mente aprendiera que tus decisiones no son firmes, que siempre pueden ser cambiadas bajo presión emocional. Y cuando eso ocurre, empiezas a confiar menos en ti mismo. Y cuando no confías en ti, necesitas motivación externa para todo. Pero la disciplina real nace cuando tu palabra deja de ser negociable, cuando decides algo y lo cumples sin abrir espacio para debate interno. No porque sea fácil, sino porque entiendes que cada excepción debilita tu carácter. He aprendido que las personas que transforman su vida no son las que tienen menos dudas, sino las que no permiten que esas dudas se conviertan en decisiones. Reconocen la voz interna, pero no le entregan el control. Porque al final, cada vez que negocias contigo mismo, estás cediendo poder. Y cada vez que eliminas esa negociación y actúas, estás recuperando tu autoridad interna. Y es ahí donde comienza la verdadera fuerza personal. El dolor del esfuerzo versus el dolor de la mediocridad. Esta es una de esas verdades que nadie quiere escuchar porque obliga a elegir. Y elegir siempre implica renuncia. Pero la vida no te pregunta si quieres sentir dolor o no. La vida solo te pregunta qué tipo de dolor estás dispuesto a aceptar. Recuerdo algo que vi en Japón cuando era joven. Un hombre mayor trabajaba todos los días en una tarea físicamente exigente. Y aunque muchas personas lo veían como algo duro, él lo hacía con calma. Un día le pregunté si no era demasiado cansado. Él me miró y me dijo: el cansancio de hoy evita el arrepentimiento de mañana. Esa frase me hizo entender que el dolor no desaparece, solo cambia de forma según tus decisiones. El dolor del esfuerzo es inmediato. Lo sientes cuando te levantas temprano, cuando entrenas sin ganas, cuando estudias mientras otros descansan. Es incómodo, es real, pero es temporal. Es un dolor que construye. Cada vez que lo enfrentas, estás moldeando una versión más fuerte de ti mismo, aunque en el momento no lo sientas así. Pero el dolor de la mediocridad es diferente.
Es silencioso, es lento, es acumulativo. No aparece en un solo día, aparece con los años. Es el dolor de mirar atrás y darte cuenta de que pudiste hacer más, de que tenías potencial, de que tu vida no refleja lo que soñabas. Es el dolor del arrepentimiento y ese es mucho más profundo porque no se puede corregir fácilmente. He visto personas que evitaron el esfuerzo durante años pensando que estaban eligiendo comodidad, pero con el tiempo descubren que en realidad estaban acumulando frustración, porque la mediocridad no se siente como fracaso inmediato, se siente como estancamiento progresivo. Y cuando te das cuenta ya has perdido mucho tiempo. Si lo observas con honestidad, ambos dolores existen siempre. La diferencia es cuándo los sientes y qué generan en tu vida. El dolor del esfuerzo es inversión, el dolor de la mediocridad es deuda. Uno te exige hoy, el otro te cobra mañana con intereses. La mente siempre intenta convencerte de evitar el esfuerzo porque busca placer inmediato. Pero lo que no te dice es que ese placer inmediato tiene un costo oculto. Cada vez que eliges no hacerlo difícil, estás aceptando un futuro más pesado, más limitado, más frustrante. He aprendido que las personas que avanzan no son las que evitan el dolor, sino las que eligen qué dolor vale la pena. Y cuando entiendes esto, tu perspectiva cambia completamente. Ya no se trata de buscar una vida sin incomodidad, sino de elegir la incomodidad que te construye en lugar de la que te destruye. Porque al final siempre vas a sentir dolor. La pregunta no es si lo vas a evitar. La pregunta es si lo vas a convertir en crecimiento o en arrepentimiento. La identidad se construye con acción constante. Y esto es algo que muchos entienden de forma teórica, pero pocos aplican en su vida diaria. Porque la identidad no es lo que dices de ti mismo, ni lo que deseas ser, ni lo que prometes en un momento de motivación. La identidad es lo que haces de manera repetida, especialmente cuando nadie te está presionando. Recuerdo algo que vi en Japón cuando era joven. Un hombre trabajaba en una empresa donde la puntualidad era sagrada. No era especial, no era el más talentoso, pero llegaba todos los días a la misma hora exacta, sin excepción. Un día le pregunté cómo había logrado ser tan constante. Él me respondió: no pienso en ser puntual, pienso en no romper quién soy. Esa respuesta me hizo entender que la identidad no se declara, se practica. La mayoría de las personas cree que primero cambian su identidad y luego cambian sus acciones, pero en realidad es al revés. Primero cambias lo que haces y con el tiempo eso redefine quién eres. Si actúas como alguien disciplinado todos los días, empiezas a verte como alguien disciplinado. Si actúas como alguien que cumple sus compromisos, empiezas a confiar en ti mismo. He visto muchas personas que quieren ser diferentes, pero siguen actuando igual. Quieren ser exitosos, pero no cambian sus hábitos. Quieren ser disciplinados, pero no cambian sus decisiones diarias. Y ahí está el conflicto. No puedes construir una nueva identidad con acciones antiguas. La identidad no se forma en grandes momentos, se forma en repeticiones pequeñas, en lo que haces cuando te levantas sin ganas, en lo que decides cuando estás cansado, en lo que eliges cuando nadie te está mirando. Cada una de esas acciones está enviando un mensaje a tu mente sobre quién eres. La mente necesita evidencia para creer algo sobre ti. No basta con decir, soy disciplinado. Necesitas demostrarlo una y otra vez. Y cada vez que actúas de acuerdo con esa afirmación, refuerzas esa identidad. Pero cada vez que actúas en contra de ella, la debilitas. He observado que las personas que logran cambios reales no son las que se transforman de un día para otro, sino las que sostienen nuevas acciones, incluso cuando la emoción desaparece. Porque la emoción es temporal, pero la acción constante es lo que crea estructura interna. La identidad es como una construcción invisible. Cada acción es un ladrillo. Si un día colocas un ladrillo y al siguiente lo quitas, no hay progreso. Pero si colocas ladrillos todos los días en la misma dirección, eventualmente se forma una estructura sólida que define quién eres. El problema es que muchas personas subestiman el poder de la repetición. Creen que un día de disciplina no importa, que un día de descuido no afecta, pero en realidad cada día está sumando o restando a tu identidad. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de algo importante. No estás tratando de cambiar tu vida de golpe. Estás construyendo una versión de ti mismo con cada acción diaria. Y esa construcción no se detiene. Ocurre todos los días.
lo quieras o no, porque al final no eres lo que dices que eres, eres lo que demuestras constantemente con tus acciones. Llegamos al final, pero en realidad esto no termina aquí, porque entender cómo ser la mejor versión de ti mismo no sirve de nada si no se convierte en acción diaria. Y la acción no empieza mañana, empieza en el próximo momento en el que tengas que decidir entre lo fácil y lo correcto. Hoy hemos hablado de algo que incomoda, pero que libera. Que tu enemigo no está afuera, está dentro de ti. Que tu versión débil no desaparece con deseos, sino con decisiones. Que la disciplina no es emoción, es repetición. Y que cada pequeño acto está construyendo o destruyendo la persona en la que te estás convirtiendo. La mayoría de las personas espera un cambio grande, un momento perfecto, una señal clara, pero la vida no funciona así. La vida responde a lo que haces cuando nadie te aplaude, cuando nadie te corrige, cuando nadie te está mirando. Ahí se define todo. Si hoy te llevas algo de este mensaje, que no sea solo inspiración, que sea responsabilidad. Porque ahora ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes que cada excusa que repites fortalece tu debilidad. Y cada acción valiente, aunque sea pequeña, fortalece tu identidad. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas dejar de negociar contigo mismo. Porque cada vez que eliges actuar sin excusas, te estás acercando a una versión de ti que ya existe dentro, pero que todavía no has disciplinado. El cambio no llega cuando lo entiendes, llega cuando lo practicas. Y el momento de empezar no es especial, es ahora, en lo simple, en lo cotidiano, en lo invisible. Así que la verdadera pregunta no es ¿qué aprendiste hoy?, sino ¿qué vas a hacer diferente cuando este mensaje termine? Porque al final, tu vida no cambiará por lo que escuchas, cambiará por lo que decides hacer con lo que ya sabes. Hay una escena que nunca olvido en Japón. Un compañero con el que compartí años de trabajo dejó la empresa y pensé, seguiremos en contacto. Pasaron 3 meses, luego 6, y un día me di cuenta de algo incómodo. Su ausencia no había cambiado absolutamente nada en mi vida diaria. Ese día entendí una verdad que duele, pero despierta. No todas las personas que caminan contigo están realmente contigo. Muchas solo estaban en el mismo lugar, en el mismo momento. Y cuando el lugar cambia, la relación desaparece. Ahí empecé a cuestionar algo que todos damos por hecho: la amistad. La verdad incómoda es el primer paso hacia la libertad, pero es precisamente el paso que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. Porque aceptar la verdad no siempre te hace sentir bien al inicio, te hace sentir expuesto, incluso solo, como si algo que dabas por seguro se desmoronara frente a tus ojos. Pero déjame decirte algo con total honestidad. Lo que te incomoda hoy puede ser exactamente lo que te salva mañana. Recuerdo una etapa en la que tenía muchas personas alrededor, salidas, conversaciones, risas, planes constantes. Desde afuera parecía una vida social muy activa, incluso envidiable. Pero hubo un momento en el que por circunstancias de trabajo cambié de entorno, cambié de ritmo y de repente muchas de esas relaciones dejaron de existir. No hubo pelea, no hubo conflicto, simplemente desaparecieron. Al principio pensé que era algo temporal, que volvería todo a la normalidad, pero con el tiempo me di cuenta de algo más profundo. La vida no se detuvo para nadie. Cada persona siguió su camino sin mirar atrás. Ese fue el momento incómodo, el momento donde te preguntas si realmente eras importante o solo eras parte del escenario de alguien más. Y duele, porque el ego quiere creer que dejamos huella en todos, que todos nos recuerdan, que todos nos necesitan. Pero la verdad es más simple y más fría. La mayoría de las conexiones humanas no son tan profundas como creemos. No porque las personas sean malas, sino porque la vida es práctica, cambiante y muchas veces superficial por naturaleza. Aceptar eso fue incómodo, pero también liberador. Porque cuando dejas de esperar profundidad donde nunca la hubo, dejas de sufrir innecesariamente. Cuando entiendes que muchos amigos eran solo compañeros de contexto,
dejas de sentir traición cuando el contexto desaparece. Y cuando dejas de llamar amistad a lo que solo era convivencia, empiezas a valorar mucho más lo poco que sí es real. La verdad incómoda también te obliga a mirarte a ti mismo, porque no solo se trata de los demás, se trata de tus expectativas. Tú también has llamado amigo a personas que nunca cruzaron la frontera de lo superficial. Tú también has confundido compañía con lealtad. Y reconocer eso no te hace débil, te hace consciente. En Japón se dice que el hierro se afina con el fuego y la vida hace lo mismo con las relaciones. El calor de la realidad separa lo superficial de lo verdadero. Y aunque al principio pierdas la ilusión de tener muchos amigos, ganas algo más valioso: claridad. Y la claridad te ahorra decepciones, te ahorra energía, te ahorra años de expectativas mal dirigidas, porque al final la libertad no empieza cuando tienes más personas a tu alrededor, sino cuando dejas de engañarte sobre quienes realmente están contigo. Y cuando aceptas eso sin miedo, por primera vez empiezas a ver la vida tal como es, no como te gustaría que fuera. La amistad no se mide por cercanía, sino por lealtad. Y esta es una de las confusiones más grandes que tenemos en la vida moderna, porque vivimos en un mundo donde la proximidad engaña. Ver a alguien todos los días, hablar todos los días, compartir el mismo espacio, hace que el cerebro automáticamente lo etiquete como cercano. Pero cercanía no significa compromiso, y mucho menos significa lealtad. Solo significa coincidencia de contexto. Recuerdo una etapa en la que trabajaba en un entorno donde veía a las mismas personas todos los días. Almorzábamos juntos, conversábamos, compartíamos bromas internas, incluso parecíamos un grupo muy unido. Si alguien desde afuera nos hubiera visto, habría pensado: ¡qué gran grupo de amigos! Pero el tiempo hizo lo que siempre hace: cambió las circunstancias. Cambié de entorno laboral y poco a poco las conversaciones se redujeron, luego los mensajes y finalmente el silencio. No hubo conflicto, no hubo ruptura, simplemente la ausencia del contexto que nos mantenía unidos. Ahí entendí algo que no se enseña fácilmente. La cercanía puede ser accidental, pero la lealtad es intencional. Estar cerca de alguien no requiere esfuerzo real, solo requiere compartir el mismo espacio. Pero ser leal requiere decisión, requiere carácter, requiere estar incluso cuando no hay conveniencia, cuando no hay rutina, cuando no hay nada que obligue a quedarse. Muchas personas creen que tienen muchos amigos porque siempre están rodeadas de gente. Pero si observas con cuidado, la mayoría de esas relaciones dependen del entorno. Son relaciones de oficina, de escuela, de gimnasio, de vecindario. Y cuando el entorno desaparece, la relación también. Eso no es traición. Es simplemente la prueba de que nunca fue lealtad, solo cercanía. La lealtad se revela en la distancia. Cuando alguien no te ve por meses, por años, y aún así sigue interesado en ti. Cuando no necesita verte para recordarte. Cuando no depende de la frecuencia, sino de la conexión real. Esa es la diferencia entre alguien que está cerca de ti y alguien que está contigo. En la vida he visto que las personas más confiables no siempre son las que ves todos los días, sino las que aparecen cuando realmente importa. No las que llenan tu calendario, sino las que aparecen cuando tu vida se complica. Y curiosamente, muchas veces esas personas no están en tu círculo más visible, sino en un lugar más profundo y silencioso de tu historia. La sociedad moderna sobrevalora la cercanía porque es fácil de medir cuántos mensajes, cuántas salidas, cuántas interacciones, pero la lealtad no se puede medir con frecuencia, se mide con consistencia en los momentos difíciles. Y eso es mucho más raro. Por eso cuando empieces a evaluar tus relaciones desde la lealtad y no desde la cercanía, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte rodeado de muchos amigos y empiezas a ver la realidad con más claridad. Pocos están realmente contigo, pero esos pocos valen más que todo el resto. Porque al final, la cercanía puede ser circunstancial, pero la lealtad solo existe cuando es verdadera. La mayoría de las relaciones son de contexto, no de conexión. Y entender esto cambia por completo la forma en la que miras
a las personas que te rodean. Porque durante años creemos que la amistad nace de la afinidad, de la conversación, de la risa compartida, pero en realidad muchas veces nace simplemente de estar en el mismo lugar al mismo tiempo. El contexto crea la ilusión de conexión, pero cuando el contexto desaparece, la ilusión se rompe. Recuerdo claramente una etapa en la que vivía una rutina muy estructurada. Mismo trabajo, mismas personas, mismos horarios, mismos espacios. Todos los días veía las mismas caras y eso generaba una sensación de familiaridad muy fuerte. Sentías que conocías a esas personas, que había un vínculo, que había historia. Pero un día, por cambios en la vida, ese contexto desapareció. Cambié de entorno, de ritmo, de responsabilidades, y lo que parecía una red de relaciones sólida empezó a desvanecerse sin esfuerzo alguno. No hubo discusiones, no hubo conflictos, simplemente dejó de existir el punto que nos mantenía unidos. Ahí comprendí algo importante. El ser humano confunde repetición con conexión. Si ves a alguien muchas veces, tu mente asume que hay cercanía emocional, pero en realidad solo hay repetición de interacción. Es como un tren que pasa todos los días por la misma estación. No significa que tenga una relación con la estación, solo significa que su ruta lo obliga a pasar por ahí. La mayoría de las relaciones sociales funcionan así. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, compañeros de actividades. Son personas con las que compartes un espacio, no necesariamente una vida. Y mientras ese espacio existe, la relación parece fuerte. Pero cuando el espacio desaparece, también desaparece la relación. No porque haya algo malo, sino porque nunca hubo una conexión profunda, solo un contexto compartido. Esto no es una crítica a las personas, es una observación de cómo funciona la vida. El contexto es poderoso, crea vínculos temporales, crea comodidad, crea rutina, pero la conexión es algo completamente diferente. La conexión no depende del lugar, no depende del horario, no depende de la actividad. La conexión depende de la decisión de permanecer presente en la vida del otro, incluso cuando no hay razón externa para hacerlo. He visto muchas veces cómo personas que parecían inseparables dejan de hablarse cuando cambian de entorno. Y también he visto lo contrario, personas que apenas se veían en su momento, pero que con el tiempo mantienen un vínculo estable, porque lo que tenían no era contexto, era conexión real. El problema surge cuando confundimos ambos, cuando creemos que todos los que están en nuestro contexto son parte de nuestra vida profunda. Eso genera expectativas equivocadas, decepciones innecesarias y una sensación constante de pérdida cuando las circunstancias cambian. Pero cuando entiendes la diferencia, algo se calma dentro de ti. Dejas de exigir profundidad donde solo había coincidencia. Dejas de sentir traición donde solo hubo cambio. Y empiezas a valorar de forma más clara quién realmente está contigo más allá del entorno. Porque al final el contexto une por conveniencia, pero la conexión solo existe cuando es intencional y verdadera. No confundas entretenimiento con amistad, porque esta es una de las trampas más comunes en las relaciones modernas. Vivimos en una época donde es muy fácil divertirse con alguien, salir, reír, compartir videos, hacer planes rápidos, y eso crea una sensación inmediata de conexión. Pero la diversión no es profundidad y el entretenimiento no es vínculo. Recuerdo una etapa en la que tenía un grupo con el que salía frecuentemente. Siempre había risas, siempre había planes, siempre había algo que hacer. Era fácil pensar que había una amistad sólida porque el tiempo juntos era agradable. Pero con el paso del tiempo cada uno empezó a tomar caminos diferentes, responsabilidades distintas, prioridades distintas. Y lo que parecía un grupo unido simplemente se dispersó, sin resistencia. No hubo conversaciones profundas sobre lo que éramos, no hubo esfuerzo por mantenerse en contacto, solo el silencio natural cuando el entretenimiento desaparece. Ahí entendí algo importante. Muchas personas no están contigo, están con la experiencia que tú representas en ese momento. Mientras haya diversión, mientras haya distracción, mientras haya algo que hacer, la relación fluye.
Pero cuando la vida se vuelve seria, cuando no hay planes, cuando no hay entretenimiento, la relación pierde fuerza porque nunca estuvo basada en conexión real. El entretenimiento es ligero, rápido, superficial, está diseñado para el momento, no para la permanencia, pero la amistad real es otra cosa completamente diferente. La amistad real no necesita actividad constante, no necesita estímulo constante, no necesita emoción constante. Puede existir en el silencio, en la calma, en la rutina, en la ausencia de novedades. He visto muchas veces cómo las personas confunden pasarla bien con tener una amistad. Pero pasarla bien es fácil, no requiere profundidad emocional, no requiere vulnerabilidad, no requiere compromiso, es simplemente compartir un momento agradable, y los momentos agradables pueden existir con muchas personas, incluso con desconocidos. Pero la amistad verdadera se prueba cuando no hay nada emocionante que ofrecer, cuando no hay planes, cuando no hay distracción, cuando solo queda la conversación honesta, la presencia tranquila, el interés genuino por la vida del otro sin necesidad de estímulo externo. También he notado algo interesante en la experiencia humana. Muchas relaciones sociales se construyen alrededor del entretenimiento porque es lo más fácil de mantener. Es más fácil invitar a alguien a salir que hablar de temas profundos. Es más fácil reír juntos que mostrarse vulnerable. Es más fácil compartir actividades que compartir verdades. Pero lo fácil no siempre es lo real. Cuando empiezas a observar tus relaciones desde esta perspectiva, te das cuenta de cuántas de ellas dependen exclusivamente de la diversión. Y no hay nada malo en disfrutar con personas, pero sí hay un error en llamarlo amistad profunda cuando no lo es. Porque el día que el entretenimiento desaparece, muchas de esas relaciones también desaparecen. Y no porque alguien haya hecho algo malo, sino porque nunca hubo un vínculo que pudiera sostenerse sin estímulo externo. Entender esto no te hace desconfiado, te hace consciente. Te permite disfrutar los momentos sin crear ilusiones de profundidad donde no existen. Y también te ayuda a reconocer quién está contigo no por lo que haces juntos, sino por quién eres para esa persona. Porque al final, el entretenimiento puede unir por un momento, pero solo la conexión real puede sostener una relación en el tiempo. La verdadera amistad se prueba en la dificultad, no en los momentos fáciles. Y esta es una de las verdades más claras que la vida nos enseña cuando dejamos de idealizar las relaciones. Porque en los buenos momentos todos pueden estar, todos pueden reír, todos pueden compartir contigo cuando todo va bien. Pero la vida no se define por los días fáciles, se define por los momentos en los que todo se complica. Recuerdo una etapa en la que todo parecía estable. Tenía personas alrededor, conversaciones constantes, planes, rutina social activa. Pero un día atravesé una situación complicada, no algo dramático, pero sí lo suficientemente importante como para necesitar apoyo real, no solo presencia superficial. Y lo interesante fue observar quién realmente apareció. Algunos desaparecieron sin explicación, otros se mantuvieron en silencio y muy pocos mostraron interés genuino en saber cómo estaba. No hubo enojo de mi parte, solo claridad. Porque en ese momento no estaba buscando entretenimiento, estaba buscando presencia real. Ahí entendí algo que nadie te dice de forma directa. La dificultad no rompe las amistades verdaderas, solo revela las falsas. Cuando todo es fácil, todas las relaciones parecen fuertes. Pero cuando la vida se vuelve pesada, cuando hay incertidumbre, cuando hay pérdida, cuando hay presión, ahí es donde se ve quién realmente está contigo y quién solo estaba contigo mientras todo era conveniente. He visto muchas veces cómo las personas celebran juntas, disfrutan juntas, comparten logros, fotos, risas, pero he visto mucho menos cómo esas mismas personas se sostienen cuando uno de ellos atraviesa algo difícil. Y no porque sean malas personas, sino porque la mayoría de las relaciones no fueron diseñadas para la carga emocional, fueron diseñadas para la comodidad. La verdadera amistad no es la que está presente
cuando hay algo que celebrar, sino la que permanece cuando no hay nada que celebrar, cuando hay incertidumbre, cuando hay silencio, cuando hay dolor. Es fácil estar en la cima con alguien, pero lo que realmente tiene valor es quedarse en el valle. También aprendí que la dificultad no solo revela a los demás, también te revela a ti mismo, porque en esos momentos te das cuenta de cuánto dependías de la validación externa, de cuánta importancia le dabas a la presencia de ciertas personas y de cómo algunas ausencias duelen más de lo esperado. Pero con el tiempo entiendes que esas ausencias no son necesariamente pérdidas, son revelaciones. En la vida real, la mayoría de las relaciones no están preparadas para la prueba de la dificultad. Y eso no significa que todo el mundo sea falso. Significa que no todas las relaciones están construidas sobre la base de la profundidad. Algunas están hechas para el momento, otras para la vida. Cuando empiezas a observar tus relaciones desde esta perspectiva, dejas de medirlas por la frecuencia de contacto y empiezas a medirlas por la consistencia en los momentos difíciles. Y eso cambia completamente tu percepción de quién realmente es importante en tu vida. Porque al final, cualquiera puede estar en los buenos tiempos, pero solo los verdaderos permanecen cuando la vida deja de ser fácil. No necesitas muchos amigos, necesitas relaciones verdaderas. Y esta es una de las lecciones más difíciles de aceptar en una sociedad que constantemente te empuja a la cantidad, a la popularidad, a la idea de que mientras más personas tengas alrededor, más valioso eres. Pero la vida real no funciona así. La vida no se mide en número de contactos, se mide en calidad de conexión. Recuerdo una etapa en la que tenía muchas interacciones sociales. Mi agenda estaba llena, había mensajes, invitaciones, reuniones, conversaciones constantes. Desde afuera parecía una vida social activa, incluso exitosa. Pero había algo curioso. A pesar de estar rodeado de personas, había momentos donde me sentía completamente desconectado. No por falta de gente, sino por falta de profundidad. Había muchas conversaciones, pero pocas verdaderas conexiones. Con el tiempo, la vida fue eliminando lo superficial sin esfuerzo. Algunas personas se fueron porque cambiaron las circunstancias, otras porque simplemente dejaron de coincidir en el camino. Y en ese proceso, algo importante quedó claro. No se trataba de cuántas personas se quedaban, sino de quiénes realmente tenían un lugar significativo en la vida. Ahí entendí que tener muchos amigos no es lo mismo que tener relaciones verdaderas, porque las relaciones verdaderas no ocupan espacio en cantidad, ocupan espacio en significado. Una sola relación profunda puede darte más estabilidad emocional, más claridad y más apoyo que decenas de relaciones superficiales que solo llenan el tiempo, pero no el alma. He visto muchas veces cómo las personas intentan llenar su vida social como si fuera una lista de logros. Más amigos, más invitaciones, más actividad, pero la cantidad por sí sola no resuelve la soledad. De hecho, muchas personas rodeadas de gente siguen sintiéndose solas porque lo que falta no es presencia, es conexión. Las relaciones verdaderas requieren algo que la mayoría de las relaciones no están dispuestas a dar: tiempo, vulnerabilidad, paciencia y autenticidad. No se construyen rápido, no se construyen con entretenimiento constante, no se construyen con conveniencia. Se construyen con experiencias compartidas, con conversaciones honestas, con momentos difíciles, con silencio compartido. También he aprendido que cuando tienes demasiadas relaciones superficiales, terminas agotado. No emocionalmente lleno, sino disperso. Tu energía se divide entre muchas personas, pero no se profundiza en ninguna. Y en ese proceso pierdes la oportunidad de construir algo realmente sólido con quienes podrían ser importantes en tu vida. Cuando reduces la cantidad, no pierdes valor social, ganas claridad, empiezas a identificar quién realmente está presente en tu vida de manera significativa, empiezas a invertir tu tiempo y tu energía en relaciones que realmente importan, en lugar de repartirlo en interacciones que no dejan huella. Y algo curioso sucede cuando haces eso: la soledad deja de ser un problema, porque ya no estás intentando llenar vacíos con personas, estás construyendo conexiones reales con propósito. Y eso cambia completamente la forma en la que vives
porque al final no se trata de cuántas personas te conocen, se trata de cuántas realmente te entienden y permanecen contigo cuando todo lo demás cambia. La soledad no es castigo, es espacio de crecimiento, pero durante mucho tiempo nos han enseñado a verla como algo negativo, como si estar solo significara que algo está mal contigo. Y esa es una de las ideas más equivocadas que puedes adoptar en la vida, porque la soledad, bien entendida, no es ausencia de personas, es presencia de ti mismo. Recuerdo una etapa en la que mi agenda social cambió de forma natural. Menos llamadas, menos encuentros, menos actividad constante. Al principio lo interpreté como una pérdida. Sentía que algo faltaba, como si el silencio fuera incómodo, como si la falta de interacción significara vacío. Pero con el tiempo, ese mismo silencio empezó a mostrar algo que antes no podía escuchar, mis propios pensamientos. Cuando estás constantemente rodeado de personas, de conversaciones, de estímulos, es fácil no enfrentarte a ti mismo. Es fácil distraerte, es fácil llenar cada espacio vacío con ruido social, pero cuando la soledad llega, ese ruido desaparece y lo único que queda eres tú, con tus ideas, tus dudas, tus miedos, tus proyectos. Y aunque al principio eso puede ser incómodo, también es profundamente necesario. He visto muchas veces cómo las personas huyen de la soledad porque la confunden con abandono. Pero no es lo mismo. El abandono es algo externo, la soledad es una oportunidad interna. En la soledad no estás perdiendo algo, estás ganando espacio. Espacio para pensar con claridad, para reorganizar tu vida, para entender qué quieres realmente y qué solo estás haciendo por inercia social. También aprendí que la soledad revela mucho sobre la dependencia emocional. Cuando no puedes estar contigo mismo, empiezas a depender de los demás para sentirte bien. Necesitas distracción constante, necesitas validación constante, necesitas compañía constante. Pero cuando aprendes a estar solo, descubres algo poderoso, que no necesitas llenar cada momento para que tu vida tenga valor. En Japón hay una idea muy clara sobre el silencio y la introspección. El silencio no es vacío, es contenido, es un espacio donde las cosas importantes se ordenan y la vida funciona igual. En la soledad empiezas a ordenar tus pensamientos, a cuestionar tus decisiones, a observar tus relaciones sin la presión del entorno social. He visto personas que al principio sienten miedo de estar solas, pero con el tiempo descubren que esos momentos son los más productivos de su vida. No porque estén haciendo más cosas, sino porque están entendiendo mejor su dirección. La soledad permite algo que la compañía constante no siempre permite: escuchar tu propia voz sin interferencias. Cuando dejas de ver la soledad como un problema, dejas de correr de ella. Y cuando dejas de correr, empiezas a usarla. La usas para pensar, para crear, para crecer, para reconstruirte. Y en ese proceso descubres que no era un castigo, era una herramienta. Porque al final la soledad no te quita nada, te devuelve a ti mismo. La mayoría de las decepciones vienen de expectativas equivocadas. Y esta es una verdad que puede ahorrarte mucho dolor si realmente la entiendes a tiempo. Porque la vida no siempre te decepciona a través de las personas, muchas veces te decepciona a través de lo que esperabas de ellas. Y ahí está el error principal. No vemos a las personas como son, sino como imaginamos que deberían ser. Recuerdo una etapa en la que tenía ciertas ideas muy claras sobre cómo deberían comportarse las personas cercanas. Pensaba que si había cercanía, debía haber disponibilidad constante, si había conversación frecuente, debía haber interés profundo, si había momentos compartidos, debía haber compromiso, pero con el tiempo la vida me mostró algo diferente. Las personas no funcionan según nuestras expectativas, funcionan según su propia realidad, su propio tiempo, sus propias prioridades. Y ahí empezó la primera gran lección: la decepción no siempre es traición, muchas veces es ignorancia de la realidad del otro. Cuando esperas más de lo que una relación realmente puede dar, inevitablemente terminas sintiéndote decepcionado. No porque la otra persona haya cambiado, sino porque tú construiste una expectativa que nunca fue realista desde el principio. He visto muchas veces cómo alguien se siente herido porque un amigo no estuvo en un momento importante.
Pero cuando analizas la situación con calma, te das cuenta de que esa persona nunca mostró señales de ese nivel de compromiso. Nunca prometió estar ahí en crisis, nunca construyó una relación profunda, nunca cruzó ese nivel de conexión. La expectativa vino de uno mismo, no de la relación. También he aprendido que muchas decepciones vienen de idealizar a las personas. Les damos roles que nunca pidieron: amigo incondicional, apoyo permanente, presencia constante. Y cuando no cumplen ese rol, sentimos que nos fallaron. Pero en realidad nunca aceptamos a la persona como era, sino como queríamos que fuera. En la vida real, cada persona tiene un nivel diferente de conexión contigo. Algunos están por contexto, otros por afinidad, otros por interés y muy pocos por conexión real. El problema surge cuando tratas a todos como si estuvieran en el mismo nivel emocional. Eso genera confusión, frustración y decepción innecesaria. He visto también cómo las expectativas no habladas son las que más daño hacen. Nadie las acuerda, nadie las confirma, pero uno las asume. Y cuando la otra persona actúa sin conocer esas expectativas, el resultado es conflicto interno. No porque haya mala intención, sino porque nunca hubo claridad. Cuando empiezas a ajustar tus expectativas a la realidad de cada relación, algo interesante ocurre. La decepción disminuye drásticamente. No porque las personas cambien, sino porque tú dejas de esperar lo que no existe. Empiezas a ver a cada persona por lo que realmente aporta, no por lo que imaginaste que debía aportar. Y eso no te hace frío ni desconfiado, te hace consciente. Te permite valorar lo real sin sufrir por lo imaginario. Te permite disfrutar las relaciones sin exigirles lo que no pueden dar. Porque al final no son las personas las que te decepcionan, son las expectativas que tú construiste sobre ellas. La madurez emocional es aceptar a cada persona por lo que es, no por lo que te gustaría que fuera. Y esta es una de las transformaciones más profundas que puede experimentar un ser humano en sus relaciones. Porque durante gran parte de la vida intentamos moldear a los demás con nuestras expectativas, nuestras ideas, nuestros deseos silenciosos, como si las personas fueran versiones editables de algo que nosotros podemos corregir. Recuerdo una etapa en la que tenía una forma muy rígida de ver las relaciones. Si alguien era cercano, esperaba cierta constancia. Si alguien decía "me importas", esperaba acciones coherentes. Si alguien compartía momentos conmigo, asumía automáticamente un nivel de compromiso emocional que en realidad nunca había sido confirmado. Y muchas veces esa diferencia entre lo que yo imaginaba y lo que la otra persona realmente era generaba frustración. Con el tiempo empecé a observar algo importante. Las personas no cambian porque tú quieras que cambien. Las personas son lo que son, con su nivel de conciencia, con su nivel de compromiso, con su forma de entender la vida y las relaciones. Y cuando intentas forzarlas a hacer algo distinto, lo único que generas es desgaste emocional para ti. He visto muchas veces cómo alguien sufre porque espera de otro una profundidad que esa persona simplemente no tiene la capacidad o la disposición de dar. Y ahí no hay culpa, solo diferencia de niveles emocionales. El problema surge cuando no aceptas esa diferencia y sigues insistiendo en que debería ser distinto. La madurez emocional empieza cuando dejas de pelear con la realidad de los demás. Cuando entiendes que cada persona tiene un papel distinto en tu vida. Algunos están para compartir momentos, otros para experiencias puntuales, otros para aprendizaje y muy pocos para conexión profunda. Y ninguno de esos roles es mejor o peor, simplemente son diferentes. También he aprendido que aceptar a las personas como son no significa conformarse con cualquier trato, sino dejar de exigir lo que no existe y empezar a valorar lo que sí está presente. Porque cuando dejas de intentar cambiar a los demás, empiezas a verlos con más claridad, ves sus límites, sus capacidades, sus formas de actuar y puedes decidir con mayor inteligencia qué lugar ocupan en tu vida. En la práctica, esto reduce mucho el conflicto interno, porque gran parte del sufrimiento en las relaciones no viene de lo que las personas hacen, sino de la resistencia que tú tienes a aceptar lo que hacen. Cuando alguien actúa de una forma consistente con su naturaleza,
y tú sigues esperando algo diferente, el dolor no viene de ellos, viene de la resistencia a la realidad. He visto que cuando una persona alcanza esta madurez, sus relaciones se vuelven más ligeras y más honestas. Ya no hay tantas expectativas ocultas, ya no hay tanta frustración silenciosa, ya no hay tantas decepciones innecesarias. En su lugar hay claridad, y la claridad permite relaciones más sanas, incluso si son más simples. Aceptar a cada persona por lo que es también te libera a ti. Te quita el peso de intentar cambiar a todos, de corregir a todos, de esperar que todos actúen como tú crees que deberían actuar, y te permite enfocar tu energía en lo que sí puedes controlar, tus decisiones, tus límites y tu paz mental. Porque al final, la madurez emocional no es cambiar a las personas, es aprender a verlas con claridad y aceptarlas tal como son. Tu valor no depende del número de amigos que tienes, aunque durante mucho tiempo la sociedad te empuje a creer exactamente lo contrario. Desde muy joven se nos enseña de forma explícita o implícita que ser querido por muchos es una señal de éxito personal. Más invitaciones, más mensajes, más contactos, más presencia social, como si la cantidad pudiera definir quién eres por dentro. Recuerdo una etapa en la que observaba con atención cómo algunas personas eran muy populares en su entorno, siempre rodeadas, siempre incluidas, siempre mencionadas. Y desde afuera parecía que eso era sinónimo de valor personal. Pero con el tiempo, al observar con más calma, me di cuenta de algo interesante. Esa popularidad no siempre significaba profundidad emocional. Muchas de esas relaciones eran superficiales, momentáneas, dependientes del contexto, no de la persona. Y ahí surge una pregunta importante. Si una persona tiene pocos amigos, ¿significa que vale menos? La respuesta es no. Pero muchas veces vivimos como si fuera así. Empezamos a medirnos con una regla social que no tiene nada que ver con la verdadera calidad humana. Porque el valor de una persona no se construye en base a cuántos la acompañan, sino en quién es cuando está consigo misma. He visto muchas veces cómo personas con una vida social aparentemente reducida tienen una estabilidad interna mucho más fuerte que aquellas con agendas sociales llenas. Porque no dependen de la validación constante de los demás para sentirse completas. No necesitan aprobación continua, no necesitan pertenecer a todos los grupos, no necesitan demostrar que son valiosas a través de la cantidad de relaciones que mantienen. También he visto el otro lado, personas rodeadas de muchos conocidos, muchas interacciones, muchas conexiones superficiales, pero con una sensación interna de vacío. Y ese vacío no viene de la falta de gente, viene de la falta de conexión real consigo mismos. Porque cuando el valor propio depende del exterior, siempre estás expuesto a la inestabilidad. La verdad es que el número de amigos es una circunstancia, no una medida de identidad. Cambia con el tiempo, con el contexto, con las etapas de la vida, pero tu valor no debería cambiar con esas variables. Tu valor no sube cuando alguien te escribe, ni baja cuando alguien se aleja. Tu valor no depende de quién se queda o quién se va. He aprendido que cuando una persona realmente entiende esto, algo cambia en su comportamiento. Deja de perseguir relaciones por necesidad de validación, deja de forzar conexiones para sentirse aceptada y empieza a elegir relaciones desde la tranquilidad, no desde la carencia. Eso no reduce su valor social, lo fortalece internamente. Porque cuando sabes que tu valor no depende de cuántas personas te rodean, empiezas a construir relaciones más honestas. Ya no necesitas mantener vínculos por miedo a estar solo. Ya no necesitas fingir cercanía para sentirte suficiente. Puedes estar solo sin sentirte menos. Y puedes estar acompañado sin perderte a ti mismo. Y esa es una de las libertades más importantes que una persona puede alcanzar. Entender que tu valor no se negocia en función de cuántos te acompañan, sino que permanece intacto incluso cuando nadie lo hace. Al final de todo este recorrido, la idea más importante que debes recordar es simple pero profunda. La mayoría de las relaciones en tu vida no son lo que tú crees que son. Y eso no es una tragedia, es claridad. Durante años nos enseñan a medir la vida por la cantidad de personas que nos rodean, por la cantidad de mensajes que recibimos, por la cantidad de invitaciones
de risas compartidas, de momentos sociales, pero la vida real no funciona así. Cuando empiezas a ver tus relaciones con honestidad, sin ilusión, sin idealización, sin miedo a la soledad, descubres algo que al principio puede incomodar, pero después libera. No necesitas tantos vínculos como pensabas. Necesitas pocos, pero verdaderos, o incluso aprender a estar bien contigo mismo sin depender de validación constante. Las relaciones de contexto, de entretenimiento, de conveniencia o de simple costumbre no son enemigas, pero tampoco son lo que tu corazón necesita para sentirse lleno. Y cuando dejas de exigirles profundidad, dejas de sufrir innecesariamente. Cuando aceptas a cada persona por lo que es, dejas de vivir en decepción constante. Cuando entiendes que tu valor no depende del número de amigos, dejas de mendigar presencia y empiezas a construir identidad. La verdadera madurez no es tener muchas personas alrededor, es saber distinguir quién realmente está contigo y quién solo estaba pasando por el mismo camino. Y sobre todo, es aprender a no perderte a ti mismo en el intento de encajar en círculos que no te aportan nada real. La soledad deja de ser miedo cuando se convierte en espacio de crecimiento y las relaciones dejan de ser una necesidad cuando se convierten en una elección consciente. Ahí es donde empieza una vida más tranquila, más honesta y más libre. Porque al final no se trata de cuántas personas te llaman amigo, se trata de cuántas realmente lo son cuando la vida deja de ser fácil